Bien, ahora de los problemas de matrices vamos a resolver el ejercicio número 4. En este ejemplo dice generar la siguiente matriz para un orden n. Si n es igual a 3, nos dan estos datos. En la primera fila 1, 2, 4, segunda fila 3, 5, 7, 6, 8, 9. Lo que no podemos encontrar es una relación a nivel de los elementos en fila, pero sí nos podemos dar cuenta que tenemos el dato 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces son números correlativos y para la matriz es de orden n, la matriz es cuadrada. Ampliando estos datos, aquí tengo otro ejemplo. Si fuese la matriz de 5 por 5, que tiene que ser cuadrada, tendríamos los elementos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si la matriz es de 5, 5 por 5, 25 elementos. Es decir, que empieza en 1, los elementos y van cambiando hasta llegar al número 25. Pero también se observa que empieza así, 1. Esta sería la primera diagonal. La segunda diagonal va el 2 y el 3. En la tercera diagonal va el 4, 5, 6. En la siguiente diagonal 7, 8, 9. Y entonces nos damos cuenta que se está llenando la matriz mediante diagonales, con los números correlativos, pero esta vez se van llenando no fila por fila ni columna por columna, directamente en diagonales. Entonces nos ponemos a analizar los subíndices. Estos son los subíndices de la matriz. La posición 0, 0, la posición 0, 1, la posición 0, 2 y así sucesivamente. Entonces pasamos a marcar las diagonales para ver el comportamiento de los subíndices en cada una de las diagonales. En la primera diagonal, en la posición, sumamos los dos subíndices y nos daría 0. En la segunda diagonal, la suma de los dos subíndices nos daría 1. En la tercera diagonal, la suma de los subíndices nos da 2 y así sucesivamente. Hemos encontrado 8 diagonales. En la diagonal número 8, que sería el elemento 4, 4, la suma de los dos subíndices me da 8. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos notar que son 8 diagonales para una matriz de 5 por 5. ¿Cómo identificamos las diagonales o cómo identificamos que ciertos elementos pertenecen a una determinada diagonal? Para esto, analizamos en nuestro gráfico las líneas que se han trazado. La primera línea está en la posición 0, 0. Esto, al sumar los dos subíndices, nos da 0. Entonces, notamos que al sumar los dos subíndices nos da 0. En la segunda diagonal, la suma de los dos subíndices nos da 1. En esta diagonal, que sería la diagonal que me da la suma 2, todos los elementos que pertenecen a esta diagonal, la suma daría 2. En la diagonal número 3 igual da 3, la diagonal número 4, así sucesivamente. Entonces, primero tenemos que identificar las diagonales. Segundo, ¿cuáles elementos corresponden a esa diagonal? Sabemos que los elementos que corresponden a esa diagonal, la suma de sus subíndices tiene que ser igual a la diagonal. Además, notamos que en una matriz de 5 por 5 se tienen 8 diagonales. Entonces, si la matriz es de 5 por 5 porque es cuadrada, ¿cuántas diagonales se va a tener? Sería el equivalente a la sumatoria de los dos últimos subíndices. En este caso sería 4 más 4, 8. La formulita sería entonces la dimensión menos 1 más la dimensión menos 1. En este caso, si es 5 menos 1, 4, más 5 menos 1, 4, 4 más 4, 8. Esa sería la formulita para indicar cuántas diagonales se van a tener. Vamos a explicar ahora el programa. Bien, en el programa estamos creando una matriz de 20 por 20. Una matriz que va a contener valores enteros. N va a ser la dimensión, en la ejecución del programa, la dimensión de la matriz. Como es una matriz cuadrada, en n tendría que tener un valor entre 1 y 20. Entonces, con esta sentencia do while, lo que estamos haciendo
es obligar al usuario a que nos dé un valor en un rango de 1 a 20. Si nos da menor, un número negativo, rechaza, vuelve a pedir. Si nos da un número mayor que 20, que es la dimensión que hemos establecido para la matriz, igual nos va a rechazar. Luego llamamos a la función genera matriz, mandamos la dimensión y de esta función va a traer la matriz generada. Una vez que tenemos la matriz generada, mandamos a desplegar en pantalla con el listado. Aquí lo importante es la generación de la matriz mediante las diagonales, ¿no? Entonces, en el genera matriz es donde se van a crear esta matriz con las diagonales. Llega la dimensión de la matriz, se va a crear una matriz temporal llamada aux, de 20 por 20 también, y también se ha declarado una variable número NRO que empieza en 1. Esta variable va a ser el dato en sí, que va a empezar en 1 y va a terminar en la dimensión por dimensión. Por ejemplo, si la dimensión es 5, número va a ir de 1 a 25. ¿Por qué? Porque en una matriz de 5 por 5 hay 25 elementos. Si la matriz es de dimensión 3, número va a ir de 1 a 9, porque 3 filas por 3 columnas dan 9. Entonces, número NRO es una variable que es el dato en sí que se va almacenando. Tenemos aquí 3 for. El primer for, que es un entero subin, indica las diagonales. ¿Cuántas diagonales vamos a tener en una matriz? En una matriz vamos a tener desde 0 hasta d por 2 menos 2. Esto quiere decir hasta que sumen los dos subíndices que se suman, que serían los últimos subíndices del último elemento de la matriz. Si la matriz es de 5 sería el 4, 4. Entonces, si resuelvo esa formulita d menos 1 más d menos 1, me va a dar 2 por d menos 2. Entonces, este primer for lo que controla son las diagonales. Una vez que ya tengo la diagonal, por ejemplo, cuando subíndice vale 0, recorro toda la matriz buscando los subíndices que me den 0. Cada vez que encuentre los subíndices que me den 0, guardo el número en esa posición e incremento el dato. Por ejemplo, guardo el 0 y el número se vuelve 1. ¿Está bien? El número se vuelve 1. Otra vez voy a buscar en toda la matriz los subíndices que me den 0. Ya no me va a dar ninguno. Cuando termine de recorrer toda la matriz y no he encontrado, vamos a cambiar la diagonal. La siguiente diagonal sería la que dé 1. Nuevamente se recorre toda la matriz sumando todos los subíndices y cada vez que me dé 1 voy a guardar el número e inmediatamente incremento el número. Entonces guardo el 1 y el número se vuelve 2. Recorro toda la matriz buscando que los elementos, los subíndices, si la suma de los subíndices me da igual al de la diagonal. Si me da igual al de la diagonal, guardo el dato y aumento el dato en 1, incremento en 1 para la siguiente pasada. Entonces, en resumen, el primer for controla las diagonales. Una vez que se tiene el valor de la diagonal, por ejemplo 0, recorre toda la matriz buscando aquellos subíndices que dan la suma igual a 0. Y cada vez que encuentre este subíndice que cumple ese objetivo, guarda el número e incrementa su valor. El número es el dato. Guarda el dato e incrementa el dato en 1. Entonces, este subíndice empieza en 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2. Este controla las diagonales. 3, 4, 5. Supongamos que el subíndice está en 5. Entonces, va a recorrer toda la matriz buscando que la suma de los dos subíndices dé 5. Cada vez que la suma de los dos subíndices dé 5, automáticamente guarda el número en esa posición y aumenta en 1 el número que es el siguiente dato. Recorre toda la matriz y de esta manera se van llenando los datos. Finalmente tenemos el listado de la matriz, que es un algoritmo que ya lo hemos visto varias veces, y el algoritmo leer.